Hola, yo soy Livier López, soy psicóloga y sexóloga y vamos a ver ahora la importancia de la atención psicológica especializada. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, como haber vivido una situación de violencia de género, violencia sexual, muchas veces genera algún tipo de trauma, no necesariamente siempre o cualquier persona, pero es muy común debido a la magnitud de este tipo de situaciones. Y muchas personas sobrevivientes experimentan algún tipo de problema emocional o de salud mental, ya sea a corto, mediano o largo plazo, que requiere un tratamiento profesional de carácter integral y de manera oportuna, además de una atención sensible y empática por parte de la persona que le esté brindando este servicio. El conocimiento del impacto psicológico de la violencia que conlleva hacia las personas tiene como objetivo reconocer las circunstancias anímicas más comunes de las personas que viven este tipo de situaciones y que muchas veces no son tan visibles o no están tanto en la superficie, sino que conllevan connotaciones todavía más internas que muchas veces se puede confundir con otro tipo de sintomatologías, pero que en realidad están ligadas con este tipo de situaciones de violencia. Y para ello es importante que el personal que lo esté atendiendo pues sea sensible y cuente con una perspectiva de género que permita comprender y atender de manera integral y sobre todo sensible. La atención psicológica especializada se va a diferenciar de la intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos en los siguientes aspectos. En el caso de los primeros auxilios psicológicos, la duración aproximada a la que se brinda puede ser desde minutos hasta horas. Y por otro lado, la terapia psicológica breve especializada va a llevar desde semanas a meses en este proceso terapéutico. En los primeros auxilios psicológicos puede ser proporcionado por cualquier persona en realidad que cuente con una capacitación en primeros auxilios psicológicos, como podría ser personal de policía, personal como abogados o abogadas, personal médico, personal de enfermería, trabajadoras, trabajadores sociales, personal docente, personas estudiantes y también líderes de diferentes clases como líderes religiosos y también por padres y madres de familia. Por otro lado, la terapia psicológica breve la brindará personal especializado como serían psicoterapeutas y o orientadores. En el caso también de dónde se podría brindar los primeros auxilios psicológicos, en este caso serían ambientes informales como serían desde la calle hasta hospitales, iglesias, hogares, lugar de trabajo y también las líneas telefónicas de urgencia. Y en el caso de la terapia psicológica breve especializada, se brindaría en un ambiente más formal, como serían las clínicas, los centros de salud, los consultorios y la atención en segundo nivel de atención. Por otro lado, los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, este sería restablecer el equilibrio momentáneo, dar este apoyo de contención, reducir la mortalidad, el rescate de las eventualidades de riesgo y, por supuesto, enlazar o referir, en su caso, a la atención especializada posteriormente. Y ya en la terapia psicológica breve especializada, el objetivo sería resolver la crisis, pero también reelaborar este incidente, establecer esta apertura y la disposición para afrontar el futuro de esta persona que acaba de suceder, que acaba de tener este evento traumático y brindar las herramientas para ello. La atención psicológica especializada para este tipo de situaciones de violencia estará enfocada en resolver las problemáticas concretas provocadas por esta situación de violencia y que requiere también esta reestructuración de las capacidades de la persona usuaria en cuanto a el manejo emocional para evitar que esta situación les rebase, para evitar que esté limitada en sus tomas de decisiones. Por otro lado, también está el manejo intelectual para poder realizar un análisis adecuado de la situación, poder visibilizar cuáles son sus opciones, con qué recursos cuenta, cuál es su red de apoyo, si es que la tiene. Todo esto para tener también una asertividad en la toma de decisiones. Finalmente también está el manejo de síntomas, síndromes o trastornos resultantes de la situación de violencia, como sería el trastorno de estrés postraumático y toda la sintomatología relacionada. Por último,
También está favorecer la capacidad de la persona usuaria para salir de esta situación de violencia, sea cual sea su situación, su escenario, que cada una es un escenario muy distinto, un preámbulo, un antecedente muy distinto, y que cada persona a través de esto con lo que cuenta pueda formar sus redes de apoyo y poder detener esta situación de violencia que le está afectando en su día a día. Y también vamos a conocer que parte de los alcances de esta atención psicológica especializada son, es decir, los alcances, qué es lo que sí podemos lograr con esta atención psicológica especializada. Lo que sí podemos lograr es proporcionar orientación en cuanto a los derechos humanos de las mujeres y cualquier persona que vive una situación de violencia, y los derechos de la atención, de que existen servicios que brindan la atención especializada y que tienen derecho a acceder a ellos, y que éstas pueden ser proporcionadas a través de instituciones u organismos de la sociedad civil. También podemos alcanzar que en el caso de la violencia extrema, cuando la usuaria no cuenta con una red de apoyo factible, en ese momento se le proporcionará o la opción de poder acceder a un servicio de refugio para poder salvaguardarla a ella y en su caso a sus hijos, para que pueda evitar una situación que escale a una violencia más extrema, es decir, donde se ponga en riesgo la vida de la usuaria. También se puede proporcionar la atención tendiente a la rehabilitación o de seguimiento a aquellas personas usuarias que ya han salido de una situación de violencia y que refieren necesitar algún tipo de herramienta extra o para darle el seguimiento tal cual. En el caso de las limitaciones, es decir, donde no podemos llegar, donde son cosas que no competen a la atención especializada en violencia, sería, en primer lugar, que en ningún momento se debe proporcionar la atención a través de terapia de pareja o familiar, ni se intentará un proceso de reconciliación o de mediación con la pareja, y esto tiene su base en los artículos 8, fracción 4, y artículo 46, fracción 1 y 2 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esto es porque en este tipo de terapias de pareja familiares o de reconciliación, pues no se cuenta con una equidad en cuanto al uso del poder ahí, entonces no se puede proporcionar un trabajo terapéutico. Y por último, no se pueden tratar problemáticas sindromáticas como la depresión, las neurosis, la psicosis o trastornos de personalidad, ya que estos deberán ser referidos a otro nivel resolutivo de atención. Como vimos anteriormente, la atención especializada en violencia es de suma importancia para las personas que viven algún tipo de situación de violencia de género o sexual. Para ello, a través de varias recomendaciones y también a través de muchos años, de la OMS, unas recomendaciones que emitió la OMS para el Estado mexicano para la atención de este tipo de casos, la Secretaría de Salud emitió una serie de documentos para saber qué hacer para que el personal de salud supiera cómo atender este tipo de situaciones, y uno de estos documentos o herramientas con las que contamos es el Manual de Lineamientos y Protocolos de Atención Psicológica a Mujeres en Situación de Violencia. Y se propone aquí una serie de protocolos que proporcionan una guía para el abordaje de la violencia de género y contra las mujeres, y también para la violencia sexual. Y en esta serie de protocolos vienen una serie también de técnicas sugeridas que se pueden también, por supuesto, adaptar dependiendo de la circunstancia de la persona usuaria, siempre y cuando los objetivos terapéuticos se logren. Estos protocolos fueron pensados en función del nivel o severidad de la violencia que esté viviendo la persona usuaria, por lo que las sesiones fueron diseñadas para alcanzar cada uno de estos objetivos terapéuticos. El objetivo general de este manual es estandarizar las técnicas y los objetivos terapéuticos para la atención psicológica que se ofrece como parte de la atención especializada a las mujeres y las personas usuarias en situación de violencia en los servicios estatales de salud. También tiene como objetivo tomar estas herramientas como base para las mejores prácticas en el resto de las instituciones del sistema de salud.
Dentro de lo que nos señala este manual es que en las primeras sesiones es importante tomar en cuenta los siguientes elementos. Uno de los elementos más importantes en las primeras sesiones es, por supuesto, la contención de las personas usuarias. Muchas veces lo que queremos hacer en la primera sesión es brindar un chorro de información y brindar muchas herramientas y brindar todo lo mejor posible, pero muchas veces lo más importante va a ser la contención psicológica que la persona usuaria esté necesitando. Entonces, en resumen, vamos a identificar cuál es el objetivo de la persona usuaria en ese momento, si lo que importa más es la contención, si lo que importa más es que se lleve un plan de seguridad, etc. Pero por lo general, la contención es un elemento importante en las primeras sesiones. Otro de los elementos importantes es la entrevista clínica. En este caso, en el manual de protocolos nos señala una entrevista clínica semiestructurada, es decir, que ya nos da una guía sobre qué preguntar, cómo preguntar a la persona usuaria, pero en este caso pues también se puede adaptar a las necesidades de la usuaria. También nos señala la aplicación de los instrumentos de evaluación de sintomatología, como sería el inventario de depresión de Beck, el inventario de ansiedad de Beck, la escala de desesperanza de Beck y la escala breve de evaluación psiquiátrica. Estos inventarios, estos instrumentos de evaluación nos van a servir para poder identificar cuando la usuaria esté viviendo una situación, por ejemplo, de una depresión severa. Sabemos que en este caso la atención especializada en violencia no es lo que más le va a surgir efecto en este momento, sino que vamos a buscar primero que se le atienda esta sintomatología de depresión, es decir, poderla referir a un espacio que sea específico para la atención a la depresión, antes de poder intervenir en temas de situación de violencia de género y sexual. A eso nos referíamos anteriormente con las limitaciones para la atención especializada. También está el comunicar el encuadre terapéutico y establecer los acuerdos y los objetivos terapéuticos. Es decir, en este enfoque lo que se importa mucho es de que podamos dejar bien en claro qué es lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar y, por supuesto, escuchar las necesidades de la persona usuaria. Finalmente, otro de los puntos importantes que se brinda en las primeras sesiones por lo general es la consejería especializada. Precisamente la consejería, por consejería nos vamos a referir a esta estrategia de atención centrada en las necesidades de las personas usuarias que nos va a permitir fortalecer la autonomía y la toma de decisiones de estas personas sobre su propia vida, sobre su salud sexual, sobre su salud reproductiva, de manera libre, consciente e informada. También se centra en las circunstancias individuales de cada persona, tomando en cuenta su estado físico y emocional, pero también el contexto en el que vive. También cuál es el contexto en el que vive, es decir, si vive una situación precaria, si vive una situación de una violencia extrema, cada persona va a tener una situación completamente diferente. Entonces, todas esas necesidades vamos a tomar en cuenta para brindar esta consejería. Mientras más información tengamos de la persona usuaria, mejor vamos a poder brindar la consejería. Y si lo aterrizamos a una consejería especializada, en este caso sobre la atención de la violencia de género y sexual, aquí es indispensable que la persona consejera identifique que la violencia de género tiene su origen en el constructo social. Es decir, no es una situación aislada, no es una situación que solamente le pase a esta persona y que la solución solo esté en ella y en salir de la situación de violencia, sino que vamos a identificar toda la estructura de violencia en la que vive. Además, parte también de esta consejería especializada es evaluar el riesgo en el que se encuentra a partir de identificar estas características especiales que está viviendo esta persona, los efectos que está teniendo y los probables peligros que está pudiendo observar la usuaria para ella y para sus familiares cercanos. También contempla la elaboración de un plan de seguridad y este tiene como propósito promover la conciencia de esta situación de violencia que está viviendo esta persona y poder establecer las alternativas para las acciones que pudieran llegar a suceder. Es decir, es importante que identifique si la persona que le está violentando cuenta, por ejemplo, con acceso a armas, con acceso a algunas instancias que puedan
facilitar que la situación de violencia se pueda dar más intenso o de una situación donde la usuaria esté con mayor riesgo. Para todo ello se debería elaborar este plan de seguridad para salvaguardar la vida de la usuaria. También la consejería implica conocer los límites, es decir, este acompañamiento que se brinda en la consejería, que va mucho de la mano, muchas veces en el caso de las situaciones de violencia queremos ayudar a veces de más, a veces queremos obligar casi a que la usuaria tome ciertas decisiones y no va para ahí nuestra labor. Nuestra labor va a ser brindar esta información, nuestra labor va a ser que la usuaria conozca cuáles son sus opciones, cuáles son las opciones que tiene en este momento, pero también cuáles puede acceder y hasta ahí se quedaría nuestra labor. Muchas veces cuando queremos hacer otro tipo de acciones o tenemos este tipo de pensamientos como no va a haber nada imposible, no vamos a permitir que nunca más vuelva a suceder esto, entonces podemos también dar mensajes erróneos o como ya sea maximizar o minimizar la situación de violencia, cosa que no queremos. Queremos que se pueda ver el panorama completo. Y también acompañar y posibilitar a las personas de conocer y ejercer sus derechos. Muchas veces las personas usuarias no conocen a qué tienen acceso, no conocen a qué tienen derecho en este tipo de circunstancias y parte de nuestra labor va a ser precisamente darle a conocer estos derechos. También a través de este camino de consejería, la usuaria buscamos que recupere estas esferas, que le permita continuar con su proyecto de vida o en su caso, identificar otros proyectos de vida que puedan ser de utilidad para esta persona. Y específicamente la consejería hacia niños, niñas y adolescentes se constituye un espacio de información centrada en las necesidades de cada una de ellas y de ellos para la toma de decisiones de manera libre, consentida e informada, conforme a su autonomía progresiva. Es decir, vamos a tomar en cuenta que la participación de las niñas y los niños en la toma de decisiones respecto a su salud sexual y su salud reproductiva es importante. También es importante que vamos a anteponer la decisión de estas y de estos sobre los intereses o expectativas de la madre, padre, tutor. Finalmente, también vamos a focalizar la atención de acuerdo a sus capacidades evolutivas de las niñas y adolescentes para tomar informaciones y tomar decisiones autónomas sobre su salud. El enfoque terapéutico es otro tema muy interesante respecto a la atención psicológica especializada. En este caso, en el manual que vimos en un inicio, el manual de protocolos emitido por la Secretaría de Salud, menciona que por su aplicabilidad y el costo-beneficio a gran escala, los protocolos de atención se sustentan en el modelo cognitivo-conductual, en el que, a nivel técnico se ha documentado y demostrado que tiene eficiencia y capacidad de replicabilidad para el trabajo de personas y en este caso mujeres que viven en situación de violencia. Sabemos también que hay diversos enfoques terapéuticos para la atención psicológica a mujeres en situación de violencia. Sin embargo, como una institución pública, pues las y los servidores estamos facultados para hacer lo que la ley nos señala que podemos hacer con esto. Es decir, la ley nos señala que para la atención psicológica se deberá hacer con una perspectiva de género, se deberá hacer lo más breve posible y no revictimizar. Y el enfoque terapéutico cognitivo-conductual reúne estos criterios para poder brindar la atención psicológica. Otro punto importante sobre la aplicabilidad de este enfoque terapéutico es que es un formato breve, es decir, dura entre de 8 a 20 sesiones. También que se centra en el presente, en el problema y su solución. Es decir, no nos vamos a ir a problemáticas anteriores a la situación de violencia que está viviendo, en este caso, la persona usuaria, a menos de que fuera necesario para el objetivo terapéutico. También que de carácter preventivo tiene esta facilidad de prevenir
futuros trastornos, es decir, al trabajar con cierta sintomatología vamos a poder prevenir que la sintomatología vaya creciendo, se vaya incrementando y que por el contrario la usuaria pueda tener control sobre esto. También que basado en un estilo de cooperación entre cliente y terapeuta es muy importante porque entonces aquí es como el mismo nombre lo dice, una cooperación entre uno y otro, donde la persona usuaria es la que más sabe sobre su situación. Entonces lo que vamos a buscar aquí es de que la usuaria nos dé la mayor información posible para entonces poder establecer los criterios de atención, para poder establecer los objetivos y entonces es un dar y recibir información donde esta dinámica favorece que no haya inequidades en el poder entre terapeuta y cliente o paciente. También da la importancia a las tareas de autoayuda que se realizan entre sesiones, es decir, que se realizan en casa o en cualquier otro lugar, porque entonces aquí vamos aplicando lo que se ve en las sesiones y se aplique en su vida diaria, en su día a día, y que no nada más quede el proceso o el avance en la hora de sesión o los minutos de sesión. Finalmente, pues sabemos que la violencia de género no es explicada directamente desde este enfoque cognitivo-conductual, pero su eficacia en el tratamiento aplicando las técnicas derivadas de estas bases teóricas ha sido probada en diversos estudios, entonces esto es lo que nos sirve para poder tenerlo como eje de atención. También es importante saber que no necesariamente estamos peleados con otros enfoques terapéuticos y que podamos también obtener otras técnicas a través de otros enfoques que pueden facilitar el proceso terapéutico, que nos puedan ayudar también a llegar a los objetivos terapéuticos. Lo que más importaría aquí es de que la persona usuaria pueda tener técnicas que le favorezcan en la toma de decisiones. Me parece que la toma de decisiones, y ya lo hemos visto en otras diapositivas, la toma de decisiones es uno de los ejes cruciales para la atención psicológica especializada, y uno de los más grandes objetivos que tenemos es esto precisamente, que la persona usuaria pueda tomar decisiones por sí misma, y con esto nos referimos también a que son decisiones informadas. Otro de los grandes objetivos que tenemos es de que la persona usuaria pueda salir de esta circunstancia que le genera malestar. No necesariamente decimos que se separe de la pareja o que se vaya de la casa o tal o cual cosa, eso lo va a decidir la usuaria, pero lo que sí es de que pueda salir de la circunstancia que le genera el malestar, de que pueda tomar este tipo de decisiones, de que pueda identificar que tiene opciones, de que pueda saber a dónde acudir, de que pueda tener todo este bagaje de información. Ya con eso estamos del otro lado para que la persona usuaria vaya sintiéndose mejor respecto a la situación en la que vive. También limitar los daños a la salud como consecuencia de la violencia de género y sexual. Y de ahí pues está un bagaje de opciones muy grande, desde la atención oportuna a la violencia sexual, desde minimizar o de alguna manera limitar los daños a la salud, por ejemplo, cuando se vive violencia psicológica. Opciones hay muchísimas que puedan limitar los daños a la salud, que son consecuencia de este tipo de violencia. También en este enfoque terapéutico se busca que, refiriéndome a que no necesariamente sea cognitivo-conductual, pero lo que sí se busca necesariamente, sea cualquier enfoque terapéutico, es que tenga un enfoque de género, o teoría género-sensitiva, que es como lo menciona el Manual de Lineamientos y Protocolos. Y con esto nos referimos a que más allá de las técnicas de cierto enfoque terapéutico, más allá que de la filosofía de tal o cual enfoque, lo que necesitamos como personal de psicología especializado en violencia es identificar precisamente que el tema de género y la violencia de género es lo que atraviesa todo este tipo de casos, y eso es lo que necesitamos sí tener muy, muy claro, y que podamos ver a través de esa, como decimos las personas que nos dedicamos a los temas de género, estos lentes, estas gafas, que nos puedan ayudar a identificar este tipo de inequidades. Y pues finalmente, incluso, repito, más allá de los enfoques terapéuticos, lo que queremos es
que se alcance el mayor bienestar físico, emocional y social de la persona que esté viviendo una situación de violencia, ya que es un derecho. Parte también de lo que menciona el Manual de Lineamientos y Protocolos es el algoritmo de la severidad de la violencia. Para esto, pues es indispensable que, como ya lo vimos anteriormente, la evaluación de riesgo, que viene en otra de las herramientas de la Secretaría de Salud, también se utilice un algoritmo que viene dentro de este Manual de Lineamientos y Protocolos, además de la entrevista clínica. Es decir, vamos a tener estas 3 herramientas para poder identificar la severidad de la violencia que está viviendo la persona usuaria y así determinar cuál protocolo de atención psicológica aplicar. No quiero avanzar sin antes hacer este hincapié en que, aunque sabemos de que la violencia que vive cada persona es muy diferente y tiene sus especificidades únicas, lo que queremos hacer con este algoritmo de la severidad de la violencia, con esta categorización, es precisamente identificar en qué momento se encuentra este tipo de violencia, de acuerdo a este ciclo que ya conocemos de la violencia, y poder identificar cuál es el protocolo que más se adecua a la situación que en ese momento la usuaria esté necesitando más. Esta categorización tiene como objetivo esto, simplemente el poder identificar el protocolo, pero sabemos que eso no significa que sea menos o mayor la violencia que vive una persona a la otra, y que también sabemos que la severidad de la violencia puede escalar en cualquier momento de intensidad. Entonces, bajo estos preámbulos, vamos a poder utilizar estas herramientas para poder identificar de alguna manera el nivel de severidad en el que se encuentra el usuario. En este caso, el manual indica que podemos identificar este nivel de severidad a través de signos y síntomas, a través de la cronicidad, a través de la frecuencia y el nivel de daño que ya se tiene. Es decir, signos y síntomas, vamos a ver desde los signos y síntomas físicos, pero también cognitivos, conductuales y emocionales que vive la usuaria. A través de esto vamos a poder identificar si es una violencia moderada, severa o extrema. La cronicidad es algo que nos va a dar mucha información. Es decir, si la persona manifiesta que ha vivido una situación de violencia por menos de 3 meses, vamos a tomar como parámetro 3 meses. Si son menos de 3, entonces vamos a poder identificar que es una violencia que apenas comienza, que apenas se está empezando a vivir con la pareja en este caso, y que vamos a poder identificarla como violencia moderada. En el caso de que sea mayor a 3 meses, es decir, ya existe un antecedente importante de una situación de violencia, vamos a poder identificar a la violencia como severa. Y en el caso de la violencia extrema, pues en este caso no aplica porque sabemos como la magnitud de la violencia va escalando de una manera muy rápida. Cuando ya la persona se encuentra en un riesgo inminente de su vida o de su vida y también puede ser de sus hijos e hijas, entonces aquí ya hablamos de una severidad extrema. También, por ejemplo, en cuanto a la frecuencia, también vamos a identificar que si cada vez es más frecuente las acciones violentas hacia la persona, vamos a poder ubicar que la severidad se encuentra en severa. No así en moderada, cuando es como más espaciado, digamos, las acciones violentas. En general, este sería el algoritmo de severidad de la violencia. Por supuesto que para mayor detalle pues pueden consultar el manual de lineamientos y protocolos. A su vez, en este manual nos menciona 8 protocolos diferentes que vienen clasificados tanto de la severidad como del tipo de violencia. Es decir, vemos que en los primeros 3 nos está hablando de la severidad, es decir, moderada, severa y extrema. Después vamos a ver un protocolo para la violencia sexual, que sería un tipo de violencia. Y finalmente vamos a ver un protocolo para la atención a mujeres en camino a una vida sin violencia, es decir, para las personas usuarias que ya tuvieron su protocolo previo, ya sea de
cualquier otro tipo de severidad y que ya culminó ese tratamiento psicológico, pero desean fortalecer todavía más sus redes de apoyo. Para ese sería este último protocolo. De estos, aquí se dividen entre formatos individuales y grupales, y es así como nos da un total de 8. Es decir, desde la violencia moderada tenemos el formato individual, que sería de 1 a 3 sesiones. Después tendremos el formato grupal, que sería de 12 sesiones. Después está el protocolo de atención a la violencia severa, que es solamente individual 12 sesiones, que es la mayoría de las veces que se necesita aplicar este protocolo. Y también está el protocolo de atención psicológica a la violencia extrema, que ese sería solamente de 1 a 3 sesiones de formato individual, es decir, una atención más breve, más específica. Y ahorita vamos a ver precisamente cuál es el objetivo en cada uno de estos protocolos. El protocolo de la violencia sexual es un poco más complejo porque sabemos que la violencia sexual es un fenómeno más complejo. Entonces aquí tenemos 3 opciones. El protocolo de primer contacto dentro de las primeras 72 horas después de ocurrido el evento de violación sexual y solamente es una sesión. También está en el caso de violación y hay 2 formatos, puede ser individual o grupal y son 12 sesiones. Y después está el protocolo de violencia severa con contenido sexual, que también son 12 sesiones. Y finalmente está el de protocolo para el retorno a una vida sin violencia, que es grupal y son 8 sesiones. Además, podemos ver dentro de este manual que cada protocolo incluye una carta descriptiva del proceso y la recomendación de la técnica que se va a utilizar. También vamos a ver que nos brinda información sobre la técnica sugerida y que también tenemos que tener en cuenta de que si esa técnica sugerida para esa sesión no se adecúa al contexto de la persona y o que sus habilidades de esta persona no lo permiten por alguna razón, entonces vamos a adecuar esta técnica o vamos a cambiar la técnica para lograr este objetivo terapéutico. Un ejemplo es en algunas personas que, por ejemplo, no saben leer o escribir, entonces si tenemos una técnica que se requiere escribir, pues vamos a cambiarla a una adecuación, ya sea con imágenes o ya sea algo platicado, pero que el objetivo al final se pueda cubrir. Este es el ejemplo, ese fue el ejemplo del protocolo de violencia severa. Ahora vamos a ver el objetivo terapéutico por cada uno de los protocolos. Para el primer protocolo de la atención a la violencia moderada, el objetivo terapéutico en el formato individual es brindar una atención breve donde el usuario identifique la situación de violencia en la que vive y la repercusión de las esferas en su vida para poder también referir posteriormente a la atención grupal. Es decir, aquí lo que más va a importar va a ser que la persona usuaria identifique qué es la violencia de género, qué es la violencia sexual, que tal vez la estaba viviendo y no la identificaba, y que pueda identificar en qué área está en este momento de su vida respecto a la situación de violencia. Y en el formato grupal van a identificar la violencia en las etapas iniciales en una relación o cuando se encuentra en un nivel moderado, a través de una intervención grupal donde van a escuchar las experiencias de otras personas y esto con el fin de salir de esta situación de violencia. Después está el protocolo de violencia severa y aquí el objetivo va a ser brindar las herramientas para que la usuaria salga de esta situación de violencia a través del fortalecimiento de sus habilidades de afrontamiento, de sus habilidades personales y sociales para lograr una vida independiente y libre de violencia.
Como les comentaba, es el protocolo que más se llega a utilizar porque muchas veces pues ya llegan las personas usuarias con un proceso de violencia de pareja ya muy avanzado, o que ya de plano lo que están buscando es salir de esa situación de violencia, de una relación de pareja que viene ya arrastrando de mucho tiempo. Y entonces lo que aquí se brinda es precisamente estas herramientas para poder identificar también, pero también salir de esta situación de violencia, sea cual sea el obstáculo que esté teniendo la persona usuaria, que no le deja o que no le permite salir de este ciclo de violencia. También el objetivo del protocolo de violencia extrema, como lo mencionábamos, como es una situación rápida, es una situación de urgencia, aquí lo que queremos hacer es que la usuaria cuente con opciones para salvaguardar su vida, su integridad y en su caso la de hijos e hijas cuando existe una amenaza inminente a su integridad, incluso pues de su vida. Entonces esta acción va a ser lo más breve, lo más rápido, se le va a brindar la información lo más rápido posible, pero además se va a armar este plan de seguridad y se va a ofertar la opción de que pueda acceder a un refugio donde pueda salvaguardarse. En el caso del protocolo de violencia sexual, vamos a ver que el objetivo es realizar los primeros auxilios psicológicos cuando es el caso de las primeras horas, es decir, también es una intervención breve, también va a ser más psicoeducativa, informativa, de primera mano, para el acompañamiento, la orientación, para prevenir infecciones de transmisión sexual, prevenir un embarazo no deseado, brindar toda la información respecto a anticoncepción de emergencia y la profilaxis. Eso sería nuestro objetivo en esa sesión. Y en el caso del protocolo de violencia sexual, en el caso de violación, ya sea individual o grupal, el objetivo va a ser reconceptualizar y redimensionar que la violencia sexual la que está viviendo esta persona y mejorar sus habilidades adaptativas de afrontamiento. También está el último protocolo, que es de violencia severa con contenido sexual, es decir, que es una relación de pareja donde ya se cuenta con un tiempo donde se ha vivido este tipo de violencia, pero también existe algunos indicadores de violencia sexual, y aquí lo que queremos es de que la usuaria salga de la situación de violencia en la que vive y poder, igual como en el protocolo anterior, trabajar con sus habilidades de afrontamiento para prevenir los daños a la salud y vivir una vida libre de violencia. Por último, el protocolo que mencionamos como para las personas que ya terminaron su proceso terapéutico para salir de la situación de violencia, pero requieren reafirmar o tener más conocimiento o formar redes de apoyo. En este caso, el objetivo es justamente disminuir la sintomatología post-trauma y también contar con un estado emocionalmente saludable y libre de violencia. Pero yo además considero que parte de los objetivos de este grupo es precisamente la formación de red de apoyo o el fortalecimiento de las redes de apoyo, que es uno de los grandes pilares para que la persona pueda salir de la situación de violencia. Es importante identificar que el uso de estos recursos profesionales se implementarán de forma flexible y ajustada a la situación de la persona usuaria y no al contrario. Es decir, ya vimos los 8 protocolos, vimos de una manera muy general de qué va cada uno, cuál es el objetivo de cada uno. Sin embargo, el objetivo no es aplicarlo al pie de la letra o que después de A siga B y luego C, sino que tengamos en cuenta de que este fenómeno es complejo. Entonces vamos a adecuar estas herramientas y las otras que podamos tener a la mano para poder adecuarlo a la necesidad de la usuaria o necesidades de la usuaria que esté manifestando en ese momento, y no al contrario, no vamos a adecuar el manual a la usuaria, sino que vamos a entender, a escuchar, a identificar todo lo que la usuaria está necesitando en ese momento y a partir de ahí brindarle las herramientas que tengamos. Vamos a evitar también implementarlos de una manera rígida, ya que cada caso y cada persona usuaria es completamente único. Finalmente, es indispensable que el personal de psicología que vaya a estar brindando esta atención tenga los siguientes
a las siguientes habilidades y las siguientes responsabilidades. En primer lugar, que tenga la capacidad de autoobservar sus propios estereotipos y prejuicios alrededor del tema de género, del tema de sexualidad, del tema de violencia, entre otros temas, para así evitar la revictimización de las personas usuarias, que me parece que es uno de los más grandes retos, porque el que seamos personal de psicología no automáticamente estamos formados en estos temas y no automáticamente estamos sensibles a estos temas. Entonces, este sería como uno de los principales puntos de responsabilidad que tenemos. También es importante que el personal de psicología identifique que el incesto y la violencia sexual contra niñas y niños y la violencia de género contra cualquier persona y contra las mujeres específicamente son delitos y que hay un antecedente legislativo, tenemos muchas herramientas, por lo cual esto nos dice que no se debe permitir, no se debe tolerar y por lo tanto se debe combatir. También es importante que reconozcamos que la terapia de familia y la terapia de pareja no son enfoques apropiados para familias o para parejas o para personas donde se está viviendo una situación de violencia. También es importante que cuente con la capacidad y sensibilidad de hablar y trabajar con temas como violencia, como sexualidades, como asimetrías de poder, como violaciones a los derechos humanos, entre otros temas. Es importante que se sienta de alguna manera cómoda o cómodo el personal de psicología al entablar estos temas, ya que forma parte de la atención. Y una atención especializada, para ello se requiere que la persona tenga al menos sí el conocimiento básico, pero también el interés de conocer un poco más sobre estos temas. También se busca que el personal de psicología promueva un cambio en la relación terapeuta-cliente, que ya lo platicamos hace un momento, que precisamente desmitifique la imagen de la persona experta o la persona que está por encima de la otra persona, ya que esto perpetúa las asimetrías de poder. Y finalmente, deberá estar inmerso en un proceso continuo de concientización, es decir, su propio proceso terapéutico, para comprometerse a los esfuerzos sociales también que conllevan este tema y así lograr o fomentar la equidad de género.